Hola chicos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a una nueva clase grabada de Práctica Profesionalizante 3, Proyecto Integrador. Recuerden que este sábado, 11 de la mañana, nos juntamos para hacer el Zoom, pero quiero hacer foco específicamente en psicopatología, cuando hablemos por Zoom, ya que esa materia requiere mayor complejidad. Vamos a hablar en este caso del capítulo 5 y el capítulo 6 del libro de Lionel Loiden, que habla justamente sobre las notas y las reflexiones del acompañamiento terapéutico. Lo que venimos leyendo hasta el momento son los capítulos 1, 2, 3 y 4. En este caso vamos a seguir con la unidad 3, que es el capítulo 5 y 6, que va a representar, este video va a representar las clases del sábado 2 de mayo y del sábado 9 de mayo. Así podemos focalizar en psicopatología. Después vamos a hablar de la consigna de práctica 3, que después se las voy a explicar más allá de que la subí hoy. El capítulo 5 del libro de Lionel Loiden habla de la cuestión de la psicoeducación y del empoderamiento. Si hablamos de empoderar, hablamos de hacerse cargo de que el paciente deje de hacer cuestiones crónicas o de reclamos crónicos, salga de la queja, de la posición de víctima, que logre tener autonomía y ser protagonista del propio cambio en pos de su salud. ¿Cómo se estimula el empoderamiento? A través de la psicoeducación como herramienta que, desde mi punto de vista, es un contenido que no vimos en ninguna de las tres prácticas, y creo que en otra materia tampoco. En la psicoeducación, brindarle información al paciente y a la familia respecto de espacios y recursos de afrontamiento. Si yo capacito a la familia y al paciente, voy a generar una mejor calidad de vida y voy a promover redes de apoyo, promoviendo la autonomía y una mejora en las funciones. Estamos en esta primera columna, es la que estoy explicando. Como sugerencia, les agregué un video acá, que lo pueden pinchar desde el Padlet, que explica en mayor medida lo que es la psicoeducación para poder trabajar. Cada una de las columnas va a tener un video, no van a tener que hacer actividades, son videos que van a ser funcionales a la actividad principal, que es la que requieren o la que tienen que hacer en grupo para probar la materia, que la voy a explicar al final de este video. En segundo lugar, plantea la relación entre el acompañante terapéutico Loiden y el sistema familiar, y dice que hay que planificar para generar inclusión, evitando el desgaste del profesional para evitar justamente el burnout. Si planifico, no me quemo. Siempre un pedido formal que se hace desde un acompañamiento terapéutico es desde el caso por caso. El pedido es el inicio de la apertura al mundo, pero no a cualquier mundo, sino al mundo interno del paciente o del acompañado, como le gusta decir a Loiden. Hay que lograr a través de la psicoeducación que la familia participe activamente del proceso, que el paciente o el acompañado se involucre con el medio social y con la comunidad, que haya una relación recíproca o, como dije en el video anterior, una función política con el rol de la T. ¿Qué es lo que va a evitar el desgaste profesional o el burnout? Si yo trabajo en equipo y puedo planificar, puedo mejorar mis herramientas del autocuidado, estableciendo límites al sistema familiar y pudiendo informarlos de ese proceso. La realidad nos marca que la inclusión es más un anhelo nuestro que una realidad que pueda pasar, ¿sí? Porque la inclusión siempre va a ser parcial, pero uno puede generar mejoras o ventajas en lo cotidiano, incluyendo a la familia, implicándola en el proceso de trabajo, es más fácil que el paciente mejore. Aquí tienen un ejemplo de otro video de psicoeducación para familias con psicosis maníaco-depresiva, de cómo generar un abordaje de lo psicoeducativo, que es lo que vamos a profundizar en mayor medida para cerrar esta práctica profesional. 3. Otro concepto innovador es la terapia sistémica, que creo que lo vieron con Anabela y lo vieron con Flor en su momento. Cuando hablamos de terapia sistémica decimos que los conflictos son parte de un todo, ¿sí? Los conflictos siempre son grupales y remiten a un sistema familiar. ¿Va a tener que ver con qué? Con que todo conflicto que repercute en el grupo va a generar una causa, o va a tener una causa, mejor dicho, va a tener efectos y va a tener una funcionalidad. ¿Qué es lo que hay que trabajar cuando uno aborda a la familia respecto al acompañamiento terapéutico? Los síntomas de la familia, los síntomas del paciente y las resonancias de los síntomas del paciente y cómo repercuten en la familia. Hay que ver cómo se resuelven los conflictos y, como ya lo vimos durante la carrera en sí, todo síntoma tiene una causa que remite directamente a lo familiar. Hay que apuntar a cambiar los modos de relación del paciente con la familia, no como las funciones de la T como vimos antes para descomprimir, sino que el paciente se relaciona de manera diferente con la familia y que la familia se relaciona de manera diferente con el paciente. Hay que flexibilizar la mirada de la familia sobre el acompañado.
desde la comunicación, desde la aceptación, desde que puedan afrontar la enfermedad de otra manera. Esta flexibilización que se tiene que lograr desde la mirada que tenga la familia sobre el paciente se logra con la psicoeducación, informando lo que le pasa a la familia, al paciente, ¿sí? Hay que capacitar al paciente primero y después a la familia para que aprenda los diferentes modos de abordaje y para que pueda afrontar la enfermedad del acompañado de otra manera. Sí o sí trabajamos desde la clínica de lo cotidiano, armando una estrategia, un plan de trabajo, un orden, pero también teniendo en cuenta que somos capacitadores desde la psicoeducación para aportar herramientas de afrontamiento, ¿sí? Somos promotores del cambio en un contexto enfermo. Acá también les puse otro video de psicoeducación para familias, haciendo foco en eso. Luego, el texto habla de la cuestión del movimiento asociativo. Si hablo de movimiento asociativo, voy a tener yo, como acompañante terapéutico, que hacer una alianza entre el acompañado, la familia y el acompañante, para lograr que tanto el acompañado como la familia puedan afrontar las situaciones de vida en cada ciclo vital de manera clara. El objetivo, basándonos en la función política que plantea Loiden, es el cambio social. Hay que lograr la implicación de la comunidad y la responsabilidad de la familia respecto al proceso de mejora del paciente, generando una alianza o un lazo entre la familia y el acompañado, siempre mediando el acompañante entre las dos aristas. ¿Qué es lo que hay que trabajar desde el área de capacitación? Las cuestiones de representación, desde la percepción, ¿qué se tiene sobre el propio hijo? Está el hijo real y el hijo imaginario. El hijo imaginario y el hijo real muchas veces no coinciden por una cuestión de enfermedad. Hay que lograr que se homologuen o que estén un poco más parejos. El trabajo tiene que apuntar a las redes de apoyo y contención, chicos. La comunidad, la familia, tienen que lograr que el paciente se sienta acompañado. Y el movimiento asociativo, en este caso, tiene tres funciones. Esta cuestión de la alianza y de la red entre acompañado, familia y entorno. La primera es el apoyo mutuo, lograr que se compartan las experiencias similares y que se genere un contexto de confianza. En segundo lugar, la calidad del servicio, lograr que el servicio que estamos dando como acompañantes tenga calidad mediante la función política y mediante el autocuidado nuestro. Si estamos quemados o estamos desgastados, la calidad baja. Y en tercer lugar, lograr que el paciente entienda que tiene derechos como sujeto y como ciudadano del Estado. Acá les puse otro video también que es ampliatorio, que habla del concepto de psicoeducación desde los primeros auxilios psicológicos y desde el psicólogo español. Otro concepto importante para cerrar el capítulo 5 tiene que ver con la capacitación familiar y comunitaria. Veníamos diciendo que la psicoeducación es algo innovador, ¿sí? Hay que capacitar, ser una T, capacitador del paciente y del entorno. Es muy común, o lo clásico es que trabajemos a T paciente, que sea algo bidireccional, olvidándonos de que el entorno enferma, pero que también puede generar grandes beneficios. Es lo que nos va a permitir capacitar a la comunidad y capacitar al paciente. A la comunidad también me refiero a la familia. Lograr objetivos, tener autonomía, mejorar la calidad de vida del paciente siendo funcional a lo que veníamos hablando antes del modelo de calidad de vida. ¿Qué es lo innovador de la capacitación en sí? Justamente la capacitación que el profesional de la salud mental capacite. Brindar reclutamiento, ayudar a transitar las crisis, las fases diagnósticas, ver cómo la familia se toma el diagnóstico y orientar a la familia frente al desborde. Todo lo que uno haga en cuanto a la capacitación y el proceso de trabajo siempre va a tener algún beneficio y un desarrollo. No se olviden que el rol profesional de la T va a tener que ver con qué, con ser capacitador y ser acompañante del grupo familiar, no solamente del paciente. Mediante la capacitación se acompaña a la familia, mediante el acompañamiento se acompaña al paciente. Acá les dejé otro video de psicoeducación para familias que es diferente a este, para poder ampliar toda esta cuestión de la T como capacitador, el empoderamiento y demás. Esto es el material que corresponde a la clase de este sábado. Ahora les voy a explicar lo que corresponde a la clase del 9, ¿sí? Que por cronograma, a ver si lo puedo encontrar acá. Ya vimos algunas cuestiones de, si se fijan, vimos algunas cuestiones del movimiento asociativo que son parte
del capítulo 5. Ahora vamos a pasar al capítulo 6 para trabajar todas estas cuestiones que están acá, haciendo foco en el estancamiento del retroceso de un acompañamiento terapéutico. Con esto cubriríamos la clase del 9 para poder focalizar en psicopato estos 2 sábados por Zoom. Bien. Pasando al capítulo 6, el capítulo 6 habla de la idea de retroceso y estancamiento en un acompañamiento. Me quedó una rima. Si hablamos de retroceso y estancamiento, siempre va a tener que ver con el caso por caso, con lo individual, con lo propio de cada acompañamiento. Ahora, hago yo una pregunta leyendo el capítulo. ¿El estancamiento y el retroceso le pasa al acompañado o le pasa también a la T en la práctica? Yo lo dejo abierto para ver qué piensan ustedes. Tanto retroceso y estancamiento no deben ser tomados con un prejuicio desde lo positivo a lo negativo, tiene que tener neutralidad, porque lo que es retroceso para un paciente capaz que es estancamiento para otro, digo. Estar estancado no significa que uno retroceda, ¿sí? Uno puede estar estancado, es mejor estar estancado que retroceder, como para abrir el debate. La idea es sacar estigmas y etiquetas, como dice este capítulo 6, lograr pensar que el acompañado, ¿sí?, siempre atraviesa fluctuaciones, variaciones, cambios. Siempre hay sucesos a favor y sucesos en contra de su propia salud. Hay 4 eventualidades importantes que hay que tener en cuenta para pensar las causas del estancamiento o del retroceso. Primero, el tratamiento psicofarmacológico puede generar un estancamiento o un retroceso. En segundo lugar, los cambios del acompañado en todo el proceso. En tercer lugar, cómo la familia se toma el diagnóstico. Y en cuarto lugar, las situaciones de crisis. Vamos a pararnos en la primera eventualidad, que es el tratamiento psicofarmacológico, que va de la mano del diagnóstico. Si yo hago un mal diagnóstico, la medicación no va a ser la correcta. Está mal también hacer un diagnóstico basándome en los testimonios familiares. ¿Se acuerdan que yo les comenté que hice una integración escolar y había un neurólogo que diagnosticó a un niño de 8 años de Asperger porque la madre le describió los síntomas? No hay que hacer eso, ¿sí? Siempre el profesional debe reevaluar el estado del paciente y verlo en vivo para poder trabajar todas estas cuestiones. Siempre lo tiene que ver y hacer clínica sincrónica y diacrónica, las dos, hacer un seguimiento pero ver al paciente. Para lograr una adherencia exitosa al tratamiento hay que trabajar con el diagnóstico y con la medicación. Esa es la base. Y a su vez hay que administrar la medicación en tiempo y forma, porque una administración de la medicación bien realizada va a generar efectos orgánicos y efectos psíquicos positivos para poder lograr la adherencia del acompañado en el tratamiento. Siempre respetar los horarios de la medicación para generar una estrategia, para generar un encuadre, para generar un orden. Eso va a generar mejoras en el estado anímico del paciente. Siempre nosotros como ATES, desde lo psicofarmacológico, ya saben que tenemos que trabajar con ética, responsabilidad y compromiso, entendiendo que el paciente es un sujeto de derecho y que si se lo educa, si se lo psicoeduca, se puede generar una mejor función en la comunidad. Segundo, o segunda eventualidad, mejor dicho, tiene que ver con los cambios del acompañado en todo el proceso. Y acá el texto hace foco en la cuestión de las adicciones. Las problemáticas de consumo van a tener que ver o van a analizarse según 5 fases. La primera es la precontemplación. La persona piensa que no tiene ningún problema. Sería, como lo que vimos en psicopato, que el síntoma es egosintónico. La precontemplación sería eso. Estoy consumiendo y a mí no me molesta. En segundo lugar, empieza a ser egodistónico el síntoma, me empieza a molestar. Eso es lo que se llama como contemplación. La persona progresivamente percibe en una situación de consumo que algo anda mal. Tiene intención de cambiar, detecta que hay un problema, pero no lo exterioriza, no lo pone en acciones. Sí, en la preparación hay una puesta en acción porque por ahí hay cambios reales del paciente, reduce el consumo, va a terapia, empieza a manejar ciertas cosas. En cuarto lugar, tiene que ver con la acción, cuando hay un cambio concreto. ¿Qué pasa con el paciente? Deja el 100% de consumir y hay una adherencia al tratamiento para dejar de consumir al acompañamiento terapéutico en sí. En quinto lugar, el mantenimiento. Esa es la quinta fase. Se afianzan los objetivos, el acompañado deja de consumir, se previenen las recaídas. Sin embargo, estas 5 fases que les dije tienen un tránsito progresivo. ¿Por qué? Hasta que la persona deja de consumir, hay un periodo largo. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede haber recaídas. Es una sucesión evolutiva, pero no es lineal. No es que uno pase estas 5 fases, pum, se cura y adherencia. Hay un ida y vuelta, hay un regreso, una ida,
y de vuelta respecto del estado anterior. Uno puede ir trabajando con el paciente en una problemática de consumo en diferentes estados. Uno puede trabajar con un paciente, ingresar a una T en la preparación, puede ingresar a la contemplación, en la precontemplación, en la acción o el mantenimiento. La estrategia de la T va a estar apuntando ¿a qué? A pensar que depende de la etapa en la que se esté trabajando con el acompañado, es la estrategia que se va a implementar. Cada estrategia va a ser diferente. Tercer eventualidad tiene que ver con cómo la familia se toma el diagnóstico que le dan los profesionales. Son las familias frente al diagnóstico. El AT tiene que trabajar con las familias respecto de la situación del acompañado. ¿Por qué? Porque puede presentar crisis esta asimilación del diagnóstico. Puede determinar, según cómo se tome el diagnóstico de la familia, un retroceso o un estancamiento del paciente. ¿Sí? El problema va a estar en cómo la persona lleva la etiqueta de la enfermedad. ¿Sí? Si la ve como una etiqueta, es un rótulo, es estigmatizante. Si lo ve como una situación y como una cuestión singular, se puede trabajar mejor. Si hay un impacto negativo en el diagnóstico, puede generar una crisis. Si vamos a la etimología de la palabra crisis, decimos que es peligro, que es oportunidad desde el origen chino. Desde el origen inglés decimos que es una decisión. Yo diría que es un cambio para mejorar o empeorar. La crisis te puede fortalecer, te puede hundir. Pero en el caso de la familia, la crisis genera una sospecha. Y con la corroboración del diagnóstico que se le da a la persona, se puede agravar más. ¿Sí? Si la familia no acepta el diagnóstico, ahí va a ser un problema. ¿Sí? Porque hay que darle a la familia estrategias de afrontamiento para poder soltar a este hijo imaginario y confrontarse paulatinamente con el hijo real para poder conectar con la realidad. Para esto voy a hablar de la teoría del duelo, que es funcional a la cuestión del diagnóstico. ¿Por qué? Porque la familia tiene que hacer un duelo del hijo imaginario para poder aceptar el hijo real. Y eso forma parte de un acompañamiento terapéutico también. Las familias pasan por una primera etapa que es negarse todo, aislar, minimizar la realidad, seguir pensando que ese hijo imaginario es el real y no que hay una disonancia en eso. Una vez que se sale de la negación y el aislamiento, hay ira, hay un enojo con el mundo, se empieza a negociar después, se empieza a querer encontrar respuestas por la salud del hijo, se cae en una depresión. ¿Por qué? Porque los padres asumen que esa imagen, ¿sí? Ese hijo imaginario no se condice con el hijo real, eso es cercano a la aceptación, y ya la aceptación tiene que ver con conectar con el hijo tal cual es, con la realidad. La tranquilidad reemplaza la ansiedad en este proceso. Entonces se puede elaborar el duelo de este hijo imaginario en función de la aceptación del diagnóstico. En cuarto y último lugar tenemos las situaciones de crisis. Las crisis son absolutamente esperables dentro de todo este proceso, como les dije antes. En cada etapa o en cada ciclo vital, las crisis pueden ser previsibles, accidentales o inesperadas. Hay que proporcionarles como acompañantes terapéuticos las condiciones o los recursos de afrontamiento que van a funcionar según el caso por caso. Una estrategia funciona con un paciente, va a poder afrontar mejor el diagnóstico, la situación, el tratamiento psicofarmacológico, y otros no, va a variar según el ciclo vital y según cómo sea la persona. La crisis nos puede llevar a dos cosas: a la vulnerabilidad o al desarrollo personal. Puede ser una oportunidad, o sea, el desarrollo personal, o puede ser un peligro que puede dejarnos más vulnerables todavía. Acá les pegué 3 videos ampliatorios, si los quieren ver, para trabajar con las cuestiones de la vida cotidiana y del impacto del diagnóstico en las personas con discapacidad o en cualquier acompañamiento en sí. Para terminar esta clase, que vale por la clase de este sábado y la del 9, vamos a pensar los tipos de crisis. Hay 3 tipos de crisis. Del desarrollo, que tienen que ver con los cambios en la edad, remiten a lo emocional, al intelecto, es según la etapa de la vida. Niño, adolescente, adulto, vejez, cada crisis del desarrollo conlleva ciertas características, como ya lo vieron en ciclos vitales, no voy a ahondar mucho porque ya lo saben. Circunstanciales, es así, dependen de lo externo del medio, son inesperadas, la persona no las está esperando justamente. Una separación, una enfermedad, la muerte de un familiar, mudarse, todo cambio puede generar una crisis y uno tiene que motorizar ese proceso. Y finalmente la vida cotidiana, ¿sí? La vida cotidiana, hay algo que tiene que ver con estos 2 tipos de crisis del desarrollo circunstanciales. ¿Qué pasa con la vida cotidiana? Nosotros como acompañantes terapéuticos tenemos que trabajar con la empatía, con la observación, para conectar con lo que le pasa al acompañado y entenderlo. Pero como diría Pichon Rivière,
esto va para Pedro, con una cercanía óptima, no con una distancia óptima, sino con una cercanía óptima. Saber acercarse para acompañar en esa crisis y evitar que esa crisis genere un retroceso, porque esa estrategia, esa táctica que implementemos tiene que ir sosteniéndose en el tiempo. Si uno logra esas condiciones, la persona se va a autoequilibrar, ¿sí? Más allá de lo externo, de lo intrapsíquico, uno desde la estimulación, desde la estrategia, desde la táctica, va a poder generar un orden y un autoequilibrio en el paciente. Y recuerden, como para cerrar esta clase, un corte abrupto siempre va a generar efectos negativos. Evitemos los cortes abruptos en tanto y en cuanto el contexto así no lo amerite. Si nosotros podemos hacer cierres graduales, todo va a mejorar nuestro autocuidado y el vínculo con el paciente. Hasta acá la clase de los capítulos 5 y 6 del libro de Loiden, que valen por este sábado y el que sigue. Voy a hablar brevemente de la explicación y de la consigna del trabajo de la práctica. Fíjense que, según el cronograma, estamos viendo los contenidos que corresponden a estos sábados. Para el después, el 16 que van a tener el parcial de psicopato, voy a grabar una clase que valga por esos 2 sábados, que sintetice la unidad 4, para después hacer un zoom y trabajar las cuestiones de la práctica. Sin embargo, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer para la evaluación de la práctica. Esta consigna la subí hoy. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Juntarse en grupos, armar un escrito analizando un caso el que quieran, como si fueran a publicar en un libro, ¿sí? Pueden hacerlo individual si quieren, si no tienen tiempo. Lo que yo sugiero es que trabajen de A2 o de A3 y en un máximo de 7 hojas más la carátula, respetando el Arial 2, el interlineado y el justificado, analicen un caso en función de estos temas que están acá abajo. Las funciones de la T y el modelo de calidad de vida, la clínica de lo cotidiano, agarrar la bibliografía que ya tienen respecto del autocuidado, la adherencia al tratamiento, el empoderamiento y todo. ¿Qué libros les voy a pedir que vean o que chusmeen? Claramente el libro de Loiden, que habla sobre el autocuidado, que es el libro que usamos en esta práctica, pero además los libros que utilizamos en las prácticas anteriores, que ahí se los seleccioné, en algunas materias en las que estuve yo o que yo doy teoría y práctica de la T, pero ustedes la tuvieron a Gabriela. El libro de Dragotto de acompañantes, el libro de Frank, Clínica en las Fronteras, el libro de Sergio que habla sobre patologías graves, que por lo que sé lo están viendo con Gaby, el libro de Sarvia de teoría y práctica de la T, y el libro que vieron conmigo de la T en la clínica de lo cotidiano. ¿Qué quiero que hagan? Que busquen conceptos que releven todo lo que vieron en la carrera y que lo puedan articular con ese caso. Después les voy a tomar un coloquio en grupos respecto de ese trabajo, como para que se entienda. Y aparte, otro día, como les puse en el cronograma en clase, les voy a tomar un coloquio sobre todo el libro, como si ustedes me tuvieran que capacitar sobre el autocuidado. Es decir, me van a tener que dar un examen oral respecto del libro de Loiden. Cualquier duda, chicos, estoy para despejárselas. Van a trabajar solamente con esa actividad hasta el final de la cursada, no va a haber otra actividad adicional. Espero que estén bien, nos vemos el sábado a las 11 para hacer el Zoom. Les mando un abrazo grande, nos vemos el sábado. Chau, chau.